Vale, aquí tenemos una mesa de debate. Hemos tenido un pequeño problema y es que Víctor Rocco, que pertenece a la Asociación Chilena de Seguridad de Chile, no está. Entonces tengo un amigo que es chileno también y he dicho, bueno, pues te voy a cambiar a uno por el otro. Y aquí tenemos a Gustavo Niklander, por favor, un aplauso. Tenemos también a Agustina, que viene de la segunda RT, y a Javi. También nos falta Manuel Tapias, que no sé si estará por llegar, pero vamos a ir empezando con las preguntas y si se incorpora, pues ya le diremos que suba. ¿Vale? Entonces, la primera pregunta que tenemos preparado para esta mesa de debate es ¿qué barreras hay para digitalizar la seguridad y salud del trabajo? Y esta me gustaría que la respondiera, si puede ser, por favor, Agustina. Bueno, ¿se escucha bien? Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Agustina Giaché, formo parte de La Segunda Seguros. Para los que no conocen, La Segunda es una empresa de seguros con más de 90 años de trayectoria, líder en el mercado nacional argentino. De hecho, bueno, estamos entre las mejores 4 aseguradoras a nivel país, así que muy, muy orgullosa por eso y de estar acá también representándola. En cuanto a las barreras, que bueno, particularmente para comentarles, la segunda se encuentra implementando Saventis con más de 20 empresas aseguradas y en lo personal y más que nada por el equipo que estamos conformando para la implementación de Saventis, una de las barreras que vemos, además obviamente de la resistencia al cambio, que bueno, se da en la vida cotidiana también, no solamente en la vida personal, sino también en lo laboral. Y dentro de esas falsas expectativas también, perdón, de la resistencia al cambio, se genera una falsa expectativa, ¿no? Cuando hay que implementar un software de seguridad y salud en el trabajo. Más que nada porque hoy también lo escuchábamos a Oscar en su presentación, hay un concepto, un falso concepto de lo que significa digitalizar. Muchas empresas entendemos que digitalizar es pasar lo que tenemos en un papel, migrarlo a un sistema digital y ya. Y ya tenemos indicadores para tomar decisiones en base a datos. Y bueno, la realidad es que no es eso. Cuando hay que digitalizar cualquier proceso, específicamente en el ámbito de la seguridad y salud en el trabajo, lo primero que tenemos que hacer es planificar, ver cuál es el mejor sistema que se adapta a las necesidades también de nuestra compañía, de nuestra empresa, empezar a planificar quiénes van a ser los interlocutores, las personas que van a participar de ese proyecto. Y en muchas veces nos termina impactando en rediseñar los puestos de trabajo. Nos damos cuenta, bueno, específicamente con Saventis, que está diseñada bajo las normas ISO 9001, ¿sí? En este caso 45001. Y las empresas que hoy en día no tienen integrada su seguridad y salud en el trabajo con el resto de los procesos de la organización son las que se ven, digamos, con más barreras, porque tienen que empezar a rediseñar todos sus procesos, organizar sus áreas y recién ahí empezar a planificar y rediseñar todos sus procesos, todos sus instructivos, procedimientos de trabajo, instructivos de comunicación. O sea, en ese sentido se ven muy afectadas porque, bueno, se encuentran con una realidad completamente distinta que les propone, en este caso Saventis, que les propone la plataforma, con la realidad de la empresa, ¿no? Así que esa es una de las barreras. Y en nuestro país, específicamente, una de las barreras más significativas es la falta de actualización también del marco normativo. Nuestra ley de higiene y seguridad es del año 72. Si bien hoy se está hablando de una actualización, estamos esperando la sanción de una nueva ley que promueva estas estrategias digitales, la implementación de nuevas tecnologías. Hoy en día estamos trabajando con una norma que está diseñada para con una realidad completamente diferente. Así que creo que esas son las dos barreras principales, por lo menos desde nuestra experiencia, en la segunda con la implementación de Saventis y a nivel general en contexto país. Bueno, pues muchísimas gracias, Agustina. Entonces, estamos hablando principalmente, si hemos entendido bien, de tres ideas fuerzas. Una de ellas sería digitalizar, es no solo subir los documentos en un Excel, en un Word, es toda la parte que viene a automatizar y a quitar sobre todo el trabajo de tareas repetitivas. Como contaba muy bien hoy Tania, esto está evolucionando. Hasta el día de hoy lo primero que teníamos es, primero, cómo se automatizan las cosas. Primero tú tienes un trigger. Un trigger es
¿qué va a pasar? ¿No? Cada día a las 8 de la mañana vamos a mandar un mensaje en LinkedIn. Pues el trigger es las 8 de la mañana. Es una acción que va a suceder en ese momento. Luego tienes la parte de la automatización que teníamos hasta el día de hoy, que por ejemplo en el LinkedIn podría ser, mandas un mensaje y dice, muy buenos días, feliz día en Cartagena de Indias. Entonces, vale, perfecto. Y hasta el día de hoy, esa parte que teníamos de automatización tenía varios problemas. ¿Qué pasa si hay un terremoto mañana, o si hay un atentado, o si pasa cualquier cosa? 8 de la mañana, llego y otra vez volvemos a hacer lo mismo y decimos buenos días, feliz día a todos Cartagena de Indias. Hoy, como contaba muy bien la doctora Tetiana, tenemos la parte de inteligencia artificial, que es el cambio de paradigma que tenemos que está integrado dentro de Saventis, que es esa automatización, ahora va a ser inteligente, porque va a ser un agente de inteligencia artificial que va a tener varios puntos. Va a tener las herramientas, va a tener una memoria. Entonces, si nosotros dotamos de memoria a esa automatización y decimos, mira, yo quiero que en tu memoria tú tengas el diario de Cartagena de Indias, el diario de Bogotá, quiero que tengas información del LinkedIn. Cuando a las 8 de la mañana vaya a ocurrir la automatización, en este caso va a ser con un agente de inteligencia artificial que va a poder escanear, y si los datos, que al final son lo más importante, están en tiempo real, si tú has recibido los datos, porque tú dentro de estas herramientas que tú has puesto el periódico, y el periódico sale a las 8 y el accidente ha pasado a las 7 de la mañana, en ese periódico ya se va a incluir esa información, va a poderlo coger y decir, en vez de buenos días Cartagena de Indias, cuidado, tengan cuidado, ha ocurrido este terremoto, tengan, etcétera, etcétera, ¿no? Y esa es una parte de cómo ahora cambia totalmente el paradigma, digitalizar, y ya no es lo que era hasta el día de hoy, que era una cosa muy básica. Luego tú hablas del rediseño de los puestos de trabajo, también un punto fundamental, y luego un problema que seguramente también esté en Colombia, esté en muchos sitios, que es el tema de la legislación, ¿no? Y cómo esta legislación, bueno, se tiene que adaptar, pero en el impasse nosotros nada nos incumple en, oye, vamos a tener y vamos a preparar las cosas, yo puedo trabajar por encima de la legislación. Si me pides este requisito mínimo, yo puedo hacer este requisito mínimo y 50 cosas más. Y al final es donde apuntamos, porque una organización es en base a las personas, y esas personas hay que protegerlas, hay que educarlas, hay que transmitirles y hay que hacer que crezcan con la organización. Exacto. Además, para sumar esto del cambio normativo, sabemos todos que somos una sociedad reactiva y muchas veces esperamos que una ley nos venga a marcar un accionar, cuando hoy en día, con tantas herramientas digitales y con tanta tecnología y con tanto avance, con tanta innovación, tenemos todo y no tenemos que depender de que salga una normativa para poder empezar a actuar, sino que ya podemos anticiparnos y ser más proactivos. Absolutamente. Entonces, yo, si Javi le apetece también, Jadi, responder acerca de las barreras, ya viene de una empresa maravillosa, Consorcio Express, que seguramente ya lo conozcáis todos, pero por favor, introduce brevemente qué hacéis y cuáles son vuestras barreras. Gracias. Esta mañana Tatiana decía que era su discurso número 100. El mío es el número 3. Entonces les agradezco la comprensión. Bueno, Consorcio Express es una empresa de transporte, 7.400 trabajadores somos en consorcio, con una flota de vehículos de 2.300 vehículos. Movemos Bogotá, más del 35%. Entonces, es una empresa muy grande y efectivamente teníamos la necesidad de ver cómo incorporábamos una transformación digital que nos permitiera a nosotros eh, analizar los datos más rápidamente con todo lo que sucede en una ciudad como Bogotá. Entonces, implementamos una plataforma digital que nos permitiera, primero, de una manera modular, empezar a abordar esas condiciones más críticas que teníamos. Pero hablando ya de las barreras específicas, primero era hacerle ver a la gerencia general por qué era necesario. Entonces, es importante entender el momento en que están las organizaciones y cómo desde salud y seguridad en el trabajo contribuimos a un retorno de la inversión si somos efectivos con la gestión en salud y seguridad en el trabajo. Entonces, lo primero es convencerlos y listo. Después de que ya teníamos la herramienta, la siguiente barrera fue con el equipo de salud y seguridad en el trabajo. O sea, se supone que son los aliados que tenemos a la mano, pero empezar a implementar con ellos el proceso, porque no tenemos una buena capacidad en salud, perdóneme, en sistemas, sistematización de datos, fue difícil. Entonces, dentro del mismo equipo, empezar a implementar los diferentes módulos y decirles que iban a facilitar el trabajo, también nos tocó empezar a romper esa barrera y llevarlos a utilizarla de manera adecuada
para que nos diera como esos resultados que queríamos. Y ya por último, para finalizar, dentro de los diferentes procesos de la compañía teníamos una colcha de retazos de diferentes soluciones tecnológicas. Entonces, gestión humana SAP, la operación tenía un 360 para todo lo que es programación de rutas, el otro tenía 7, o sea, todos. Y nosotros llegamos con Saventis. Y empezar a entender cómo podemos interconectar los diferentes sistemas, es importantísimo que lo tengamos presente. Las herramientas que utilicemos que puedan desarrollar APIs que permitan que la información migre para todos los canales, porque la información la vamos a necesitar de todos, necesitamos de gestión humana para el personal, necesitamos de la operación con la telemetría de los vehículos para poder analizar en tiempo real qué está pasando con los vehículos. Veíamos la importancia de estar todos interconectados. Entonces también romper esa barrera dentro de los de tecnología y de los sistemas que teníamos al interior, también, pero superada, con tiempo, pero superada. Importante que lo tengan en cuenta cuando tengan esas herramientas. Oh, muy bien, si hablas así de bien en tu tercera ponencia, la número 100 no me lo quiero explicar. Vale. Entonces, así a modo de resumen, sobre todo lo que estábamos comentando, ¿no? Del tema del análisis de los datos, para entenderlo muy brevemente, cómo lo hacemos en Saventis. En Saventis pongamos que son 3 puntos, ¿vale? El primero de todos es la recogida de datos. Si os acercáis al stand veréis que tenemos mucha sensórica. Hay diferentes formas de recogerla, pero con la sensórica puedes tener datos en tiempo real y es lo más importante, los datos y la calidad de los datos. Luego tienes una segunda pata, que es Saventis en sí, que es cómo yo los gestiono, cómo automatizo. Ahí es toda la parte de inteligencia artificial que nos estaban contando, ¿no? Pues ahora, en vez de tener un ergónomo que tiene que ir parando frame a frame un vídeo para sacar las posturas en base a la metodología Rula, pues tienes una inteligencia artificial que te las pone todas, que en un segundo te genera un informe de 250 páginas y que luego es al revés. Es el experto en prevención, el técnico en este caso, puede ir sobre ella y decir, hostia, pues arreglemos esto, ajustemos esto, cambiemos esto y ya lo tengo preparado, con lo cual te permite llegar a muchísimo más. Y luego, por último, lo más importante que tú decías acerca de, ostras, tenemos que convencer a la gerencia. Bueno, pues nosotros hemos preparado un módulo específicamente para eso. ¿Cuál es? Es el tema de la visualización de los datos. Evidentemente, tú te puedes integrar con Power BI, pero nosotros tenemos una plataforma que lo hemos hecho muy sencillo. Tú tienes la plataforma, dentro de la plataforma tienes tu chatbot, pero tu chatbot en base a tu base de datos, que es lo que estaba contando Tetiana hoy por la mañana, de inteligencia artificial. No es un chatbot general donde le digo, ¿qué es un accidente de trabajo? Y te puede responder cualquier cosa, sino que yo le digo, ¿cuál ha sido el accidente de trabajo que más dinero le ha costado a Consorcio Express este mes? Y dirá, el señor Pepito tal se cayó por la ventana del autobús. ¿Eh? Y te dirás exactamente. Luego tienes las diferentes KPIs, que en función de los que tú quieras elegir, oye, pues yo quiero que me enseñes el número de accidentes o quiero que me enseñes el número de bajas, de absentismo, etcétera, etcétera, que tú los puedes poner en diferentes perfiles y en función de a quién le estoy enseñando esa información, le voy a crear un dashboard o le voy a crear otro. Pues si yo soy el gerente y lo quiero ver a nivel país o yo soy el específico de una área o de una región, yo quiero ver los datos de esta región. Y es un poquito los 3 puntos principales, cómo se estructura y cómo tenemos todo, para lo que tú decías, para poder luego presentar esta información y convencer a todos para cobrar Saventis, que es muy importante eso. ¿De acuerdo? Entonces, esta pregunta no se la vamos a hacer a Gustavo, porque Gustavo viene de la Universidad Autónoma de Chile, con lo cual no sé si esto le aplica mucho, aunque con ellos... ¿Ah, sí? Era la única que podía responder. Ah, bueno, pues entonces adelante, por favor. Primero, yo estuve en una charla a las 11. ¿Alguien me vio? Son pocos. No, es que para repetir las mismas anécdotas se van a aburrir todos. Era por eso. No, miren, lo interesante de esto es que uno conversa y escucha ponencias y ve que independientemente del rubro donde uno se desempeñe, hay aspectos similares. Nosotros desde la universidad somos en parte culpables de lo que está pasando acá cuando nos hablan de falta de habilidad, de escasez de talento. Y es muchas veces porque las universidades estamos metidas en sí mismas. No tenemos conexión directa con el mundo empresarial. Entonces, no me extraña lo que dicen, hay temas culturales, temas de escasez de talento, porque si tú revisas los informes que hace el Fondo Económico Mundial, señala desde 2020 hasta ahora que la principal falencia que tienen las organizaciones es la escasez de talento. En 2020 algunos hablaban de inversión, dinero, y ido mutuando hasta que la número 1 es la falta de talento. Entonces, nos damos cuenta que hay una falta de concordancia entre lo que uno está formando con lo que llega al mercado laboral y justamente esa falta de concordancia hace que haya una escasez de personas aptas para desempeñarse en algunos puestos. Entonces, ¿qué relación tenemos nosotros con Saventis o qué parangón podemos hacer nosotros con Saventis? Lo que pasa es que nosotros venimos acá justamente a escuchar cuáles son sus dolores.
de manera de poder hacer programas a medida. Y cuando uno escucha lo que habla Pablo, nosotros tenemos problemáticas similares. En este caso no son accidentes laborales, sino son alumnos que desertan. Entonces, utilizando la misma tecnología que nos va a proporcionar Saventis de manera gratuita, porque nosotros somos una universidad que forma personas, nos pueden dar justamente la data para nosotros predecir no un accidente laboral, sino una deserción académica. Entonces, yo creo que la posibilidad hoy en día con la tecnología da para mucho. Entonces, cuando Pablo habla de estas zonas calientes o detectar cuánto el daño le hace a una institución un accidente laboral, para nosotros es similar. Cuando el alumno falta, cuando el alumno no entrega las pruebas, cuando el alumno te deja de pagar, hay un montón de datos que probablemente muchas universidades no manejan. Y son los datos que finalmente hacen que uno pueda llegar a fracasar. Entonces, más allá de que yo no sea del área de seguridad y salud en el trabajo, creo que estamos en un lugar, en este congreso, donde nosotros podemos justamente nutrirnos de todas las opiniones que tienen, o todos los dolores que tienen ustedes para de alguna manera configurar una solución en conjunto. Eso, Pablo. Perfecto. Entonces, como bien comenta Gustavo, aquí una de las formas de atacar el principal problema de la escasez de talento es a través del binomio universidad-empresa, ¿no? Gustavo aquí presente representa un grupo empresarial que tiene 75.000 alumnos anualmente, lo cual es gigante, son 12 universidades. Estará muy contento de hacer con todas vuestras empresas convenios para que podáis ir a Miami, a Andorra, a España, etcétera, etcétera, y hacer prácticas y pasantías en estas universidades para poder ir mejorando todos estos de esto. ¿Bien? Vale. Pasamos a la siguiente pregunta ahora, que es para Agustina también, si te parece bien, empezamos. ¿No? Bueno, voy a hablar particularmente también de la segunda y de nuestra experiencia con Saventis. Creo que la tecnología para mejorar la cultura preventiva de las empresas se basa en 3 pilares y que creo que es lo fundamental de una cultura preventiva dentro de cualquier organización. Por un lado es la comunicación, por el otro la toma de decisiones y por último la participación de los trabajadores. Y Saventis viene a promover esos 3 pilares para mejorar una cultura preventiva, primero en cuanto a la comunicación, porque a través de, por ejemplo, comunicaciones que se envían a través de Saventis hacia cada uno de los colaboradores de una organización, se hacen de manera rápida, ¿sí? Con una trazabilidad, por ejemplo, para mencionar alguna de sus funcionalidades, el envío y el registro de la lectura de las políticas de seguridad, el envío de procedimientos, donde cada trabajador desde un portal, o sea, desde su celular, de manera accesible, puede ver las políticas, sus procedimientos de trabajo de acuerdo al puesto de trabajo que ya tenga asignado, ¿sí? En su portal. Puede comunicar cualquier acto o condición insegura, poder visualizar sus riesgos, por ejemplo, que están relacionados a su puesto, a una máquina que utiliza, a un agente material que esté relacionado a su puesto de trabajo. Entonces nutrimos al trabajador de mucha información y eso hace que se facilite la comunicación entre todos los niveles de una organización. Por otro lado, también la parte de la toma de decisiones a través de estas plataformas y con muchos indicadores que también están asociados dentro de su módulo de cuadro de mandos, podemos ver información en tiempo real y eso nos permite tomar decisiones a tiempo, ¿sí? En cuanto a lo que es la participación de los trabajadores, bueno, en ese caso es viceversa, o sea, tanto como la organización puede enviar a sus trabajadores comunicación referente a su puesto de trabajo y a sus riesgos, los trabajadores también pueden comunicar riesgos, actos y condiciones inseguras, comunicar cualquier procedimiento, cualquier actualización de un procedimiento de trabajo y también además solicitar los elementos de protección personal. Entonces, entiendo que en esos 3 pilares las herramientas digitales vienen a fomentarlo, ¿sí? Promueven también una participación activa por parte de los trabajadores y eso aumenta el sentido de pertenencia también de los trabajadores y promueve obviamente una cultura preventiva y la aumenta en ese sentido. Maravilloso, Agustina. Al final lo que estamos aquí matizando es el tema de la comunicación. Y no solo comunicación, sino comunicación en tiempo real lo antes posible. Esto es como las relaciones.
Sí, eso ya te lo han dicho a ti siempre, las relaciones interpersonales. Si al final tienes un enfado con alguien y no lo resuelves, rápido, a ese del gimnasio que ves, que todos los días os miráis, nunca os habéis hablado, tú lo miras con cara de enfadado, ¿este quién es? Y él te mira con cara de enfadado y luego resulta que un día que estáis solos en el gimnasio y no hay nada más, resulta que es maravillosa persona y luego lo quieres mucho. Pues la comunicación es importante y la comunicación en tiempo real y sobre todo para materias de prevención es básica para mejorar la cultura preventiva. Así que 100%. Si quieres añadir algo, por favor, Javi. En Colombia, la salud y la seguridad en el trabajo es algo que hacemos por convicción, ¿no? El cuidado de la vida de la gente. Y hemos tenido una cultura muy reactiva porque trabajábamos bajo la pirámide, bajo los incidentes, y ya el incidente había ocurrido. O sea, ni siquiera estábamos trabajando desde ser prevencionistas. Cuando tú empiezas a colocar la digitalización, le empiezas a meter IA a las bases de datos, es donde uno dice, ¿podemos prevenir un accidente? ¿Podemos prevenir? Pues yo antes decía, no. Cuando uno empieza a mirar los BI o los tableros digitales y hay un riesgo que me aparece, riesgo alto fatiga, y voy a mirar y es un operador de bus que va con más de 30 usuarios. Antes de que ocurra, yo ya puedo bajar a esta persona del vehículo. No ha pasado. Entonces estoy previniendo algo. Ahí es donde uno dice, realmente sí nos aporta tener esta digitalización a ser preventivos realmente. Que pienso que es uno de los factores claves. O sea, el tener ya una información, poder analizarla de manera previa para la toma de decisiones es muy relevante. Y ahí es donde nosotros le aportamos muchísimo a la operación y decirle, esta persona no puede salir a operar porque donde salga nos puede generar un evento. No es fácil porque dicen, ¿cómo me vas a afectar la programación? Pero cuando empezamos a demostrar con datos lo que podemos prevenir, ahí realmente pienso que está nuestro valor agregado. 100%. Entonces, lo que estamos hablando es de pasar de ser reactivos a ser preventivos y a través de la tecnología y sobre todo con esto, con sensórica que te pueda permitir tener esos datos en tiempo real para poder mandar las notificaciones que hablaba aquí Agustina en tema de comunicación y poder solventar problemas antes de que ocurran. Perfecto. Si quieres añadir algo, Gustavo. Bueno, la tecnología evidentemente nos ayuda a mejorar la cultura en todo sentido, pero no solamente con la tecnología basta. Yo creo que en ese sentido hay que tener justamente lo que habló Agustina, ¿cierto? Agustina, el tema de la comunicación, y la comunicación tiene que ser eficaz y oportuna. Yo les quiero contar, nosotros tenemos, como dijo Pablo, instituciones en varias partes del mundo. Entonces nos hemos llenado muchas veces de cuadros de información, Power BIs, y el problema de tener esta información dispersada en distintos, digamos, entornos, hace que uno no tenga una visión panorámica de lo realmente importante. Entonces, cuando Pablo me muestra la herramienta que tienen ellos justamente para altos niveles directivos, uno se da cuenta que esos indicadores apuntan a que la alta dirección pueda tomar justamente las medidas importantes y que a veces nos nublamos con ver estos indicadores con 20 cosas y no podemos discernir entre lo que es realmente relevante y no. Entonces, yo creo que la tecnología ayuda, pero tenemos que también tener gente, como dije antes, capacitada para que pueda interpretar la tecnología, tener miles de datos y no tener una manera de mostrarlos que nos permita tomar una decisión oportuna, también en el largo plazo puede ser incluso perjudicial porque uno termina por no ocuparlo. 100%, o sea, al final hablamos de una integración de los datos y como estos datos por sí solos igual no tienen tanta información como pueden tener al estar mezclando. Si yo mezclo los datos de temperaturas con humedad, con accidentes, con tal, puedo estar al final descubriendo las preguntas secretas, ¿no?, que nos tenemos que estar haciendo de por qué realmente tengo este tipo de problemas, ¿no? Y después la visualización y qué datos son los que realmente a nosotros nos interesan. Ahí está el esfuerzo en la plataforma de poder enseñar a cada persona en función de la área que tiene que ocupar. Porque sí, tú puedes tener una visión global, pero específicamente y a nivel técnico a cada uno le afecta en menor medida. Al final, como siempre, un problema grande hay que romperlo en trocitos pequeños y que cada uno ataque uno de ellos y luego mirarlo de forma integral. Vale, ahora pasaremos a la siguiente pregunta. ¿O no? No, creo que no vamos a pasar. Disculpa, ¿la podéis pasar vosotros? Un segundito. Vale.
Y aquí, esta es curiosa, que es ¿qué tecnologías marcarán la seguridad y salud del trabajo en los próximos 5 años? ¿Qué cosas nuevas crees que nos esperan, Agustina? Bueno, voy a hablar particularmente también de la segunda. Hay algo que está llamando mucho la atención en las empresas y de hecho, bueno, lo estamos implementando con una célula de trabajo especializada, que es la evaluación digital de movimientos a través de la IA y de una plataforma digital en donde, bueno, igual que Saventis, se sube un video y a través de inteligencia artificial se pueden detectar, posiciones forzadas, gestos repetitivos, todo a través de metodologías reconocidas internacionalmente, las que ya todos conocemos, poder emitir un informe en tiempo real para que las empresas puedan realizar, bueno, en nuestro país hay una normativa específica con un protocolo que tenemos que cumplir para determinar si una persona o un puesto de trabajo está expuesto a diferentes condiciones de riesgo, posiciones forzadas, gestos repetitivos, que puedan llegar a generar trastornos musculoesqueléticos. Y la verdad que las empresas, lo están utilizando, el proceso la verdad que está muy bueno, porque es muy engorroso. Obviamente cualquier empresa puede contratar a un profesional, a un ergónomo para que realice las tareas, eso sin duda lo iba a hacer, pero como decían hoy en la presentación, facilita y agiliza la tarea del profesional, ya sea un ergónomo o que la empresa tome la decisión de gestionarlo con su equipo interno. Y por otro lado, bueno, las cámaras que identifican patrones de comportamiento, bueno, lo hemos visto en Bosch, la verdad que muy interesante. Eso está trayendo mucho interés, más que nada en nuestro país, en las obras, en la actividad de la construcción, donde es una actividad muy dinámica, con muchas personas, con mucho flujo de trabajadores, ya sea contratistas o internos, y bueno, cámaras, sensores de movimiento, de comportamiento que detectan riesgos, que detectan si una persona está o no utilizando los elementos de protección personal, si hay una persona ajena a la empresa que quizás no tiene el permiso, porque es un sistema que está vinculado a través de una API con también los sistemas de ingreso de contratistas, ¿no? Entonces, si detectan a una persona que es ajena a la organización o que no tiene la habilitación para poder ingresar, eso también lo detecta y bueno, está trayendo la verdad mucho interés, por lo menos en estas dos estrategias digitales en nuestras empresas. Hablamos de tecnologías que facilitan y agilizan, como bien has dicho, y después también tecnologías que nos permiten hacer cosas que no podíamos hacer hasta ahora, como podría ser estar revisando un vídeo 24/7 de 50 puestos al de necesitaríamos tantas personas que no tendría sentido. Bueno, muy bien, por favor. Para Consorcio Express, nosotros estamos en este momento realizando una transición de flota de diésel a sistema eléctrico. Una de las grandes preocupaciones que nosotros teníamos con los vehículos era que no tenían todos los componentes de seguridad que nosotros esperábamos para nuestros operadores. ¿Qué viene? Viene una flota eléctrica, nosotros vamos a hacer una transición en el 2026, entran 100 buses articulados y biarticulados a Bogotá eléctricos y el siguiente año 900, o sea, va a ser 1000 buses eléctricos. Dice, qué chévere para el ambiente, pero adicional del ambiente, esta flota ya tiene unos componentes de seguridad inmersos dentro del sistema. Entonces, todo el tema de telemetría y aparte las cámaras que están al interior de los vehículos van a permitir un mejor bienestar para los operadores. Nosotros, y les cuento un poco, nuestros operadores sufrían muchísimo o sufren mucho de manguito rotador, el tema de cuello, y es porque queremos que los vehículos no tengan puntos ciegos. Entonces le ponemos el espejo grande, el espejo pequeño, todos. Entonces el giro de ellos del cuello para mirar todos los, y aparte estar conduciendo, genera un montón también de enfermedades osteomusculares en ellos. Y ahora, con este tema de la flota que ya viene con un montón de seguridad incorporada, las cámaras van a estar al interior, lo que va a permitir disminuir esos movimientos que tiene este conductor cuando va transitando. Adicional a eso, también nos va a permitir dentro de las cabinas mirar su rostro. Entonces decíamos, oiga, esto es una alerta de fatiga, pues hay muchas cosas, como que sí, como que no, porque si hay una luz que me ilumina, pues el señor puede cerrar los ojitos. Pero también son alertas tempranas que podemos tener al interior de lo que viene en esta transición con la flota, con unos sistemas más avanzados que nos aportan a ese tema de prevención en salud y seguridad en el trabajo.
¿Qué más pensaría que viene? La sensórica, que sí la estamos trabajando con Saventis para empezar a hacer esas pruebas piloto con con nuestros operadores en esas posiciones que tienen al estar 4, 5, 6 horas conduciendo, cómo podemos empezar a hacer esa analítica de datos y empezar a cruzar las bases para establecer planes más foco. Y ya los temas de, pues ya pensaría que podemos ya incorporar un tema de salud mental, pero será como más adelante. Has dicho, Yadi, que vais a incorporar 1000 buses eléctricos. Y el precio más o menos de un bus eléctrico puedo entender que está sobre los 300.000 euros, 500.000 euros. Estamos hablando de 500 millones de euros. Para hacerlo en dólares, más o menos lo mismo, 465.000 dólares. Bueno, y de esto aquí sí que sale una cosa muy relevante que tú dices. Ostras, buses eléctricos, cuanto más electrificado, cuanto más tecnología, también uno de los mayores problemas y una de las cosas que habrá que atacar es todo el tema de ciberseguridad. Porque si yo ahora mismo quiero decir, ostras, vamos a ir en contra de consorcio, ¿cómo puedo ir en contra de consorcio? Un ciberataque que haga que estos autobuses tengan accidentes me puede destruir una empresa del día a la mañana, con lo cual hay que tener, igual que si podemos hacer que los sistemas de seguridad paren de funcionar simplemente por eso, por estar electrificados. Entonces yo creo que tecnologías que sean en pro de la protección de estas herramientas también serán fundamentales. Y dices algo muy importante, porque ya los riesgos que para nosotros eran críticos, dejan de ser críticos y vienen otros emergentes, como tú dices, en tema de ciberseguridad, sí, pasará en aumento la protección de datos, porque también se vuelve muy relevante y a veces de tanta información, como le decía Tatiana esta mañana, que es real y que no. Entonces también hay que ser muy minuciosos en la cantidad de información que subamos, que sea una información muy limpia, como empezar a depurarla para que realmente podamos hacer muy buena gestión con toda esa información que vamos a tener. Cerca de esta pregunta, Gustavo. Es una pregunta compleja. Yo creo que dado el avance de las ciencias y la creación de conocimiento, la posibilidad de lo que hoy uno diga, hoy uno forme, que obsoleto en el corto plazo es brutal. Yo creo que aquí desde la academia lo que tenemos que estar justamente es vinculándonos con el mundo real para que una persona cuando entra a estudiar un grado, que se tarda en Chile promedio 5 años, no se dé cuenta que todo lo que aprendió en institución no le sirve de nada. Entonces, a mí me sorprende y los dos ejemplos que dieron ustedes y los aspectos de los cuales están preocupando, creo que son aspectos de futuro y que muchas veces desde nuestra posición los vemos como algo lejano. Yo les conté en la mañana que hace 2 años o 3 años atrás vine a hablar acá y el tema de la IA no lo toqué. No se tocó tampoco tan profundamente como es hoy día, pero era algo como que pensábamos que venía y que iba a tener algo, íbamos a hacer algo, como dice Pablo, mandar un correo automático. Ya la programación del Outlook para que mandara un correo al día siguiente nos parecía futurista, pero el impacto que ha tenido esto es brutal. Entonces, ¿qué pasará en los próximos 5 años? Yo creo que ahí las empresas pioneras como la que encabeza Pablo y la de ustedes, tienen que nutrirnos de cosas para que nosotros podamos, en definitiva, formar a las personas que vayan a desempeñarse en esos roles. Has dicho algo muy curioso que hablabas de, ¿no?, que cómo se puede quedar obsoleto en el corto plazo. Igual no tenga mucho que ver, pero ¿quién de aquí conoce el Bugatti Veyron? De todos vosotros, que levante la mano quien conozca el Bugatti Veyron. Bugatti Veyron es el coche más caro del mundo mundial, que siempre se hace, 5 millones de euros, 10 millones de euros. Una cosa que es bastante específica suya es que no tiene pantallas. Nunca les ponen pantallas porque las pantallas se quedan obsoletas. Y si se queda obsoleto un coche que supuestamente es una obra de arte, no es solo un coche, tienes un problema porque la gente se va a enfadar. Entonces, es eso, como la tecnología siempre va avanzando tan rápido al punto que las grandes marcas de automóviles deciden no incorporar la tecnología porque saben que en 1 año, en 2 años, eso va a quedar horroroso y ya no será nada puntero. Y yo creo que tenemos la última pregunta, a no ser que nos echen antes, porque igual viene alguien después, que no la tenemos, pero si hay alguien del público que tenga alguna preguntita que les interese, aquí tenemos a los mayores expertos mundiales, tanto a Gustavo, Yadi como a Agustina. Si hay alguna pregunta que os pueda interesar en relación a la tecnología, por favor.
¿Te lo puedes decir? Si la puedes preguntar otra vez de forma resumida, sí. Ok. Perdonad. ¿Cuál es la habilidad que deben desarrollar las personas que trabajan en prevención para poder aplicar apropiadamente las nuevas tecnologías sin desvincularse de la relación con las personas? Bueno, para responder un gusto, creo que, bueno, por vivirlo también en carne propia, y muchos de acá seguramente también lo estamos tomando como una experiencia, es la habilidad de la formación, o sea, de cambiar la perspectiva de nuestra formación, que quizás era más técnica, era más estática, era más de aprender cómo se hace una evaluación de riesgos, saber cómo auditar un arnés, cómo auditar una herramienta. Y ahora pasamos a algo totalmente desconocido en donde primero tenemos que tener la habilidad de no salirnos de nuestra estructura, la estructura técnica, porque eso sigue estando. O sea, eso lo vamos a seguir implementando. Pero también vamos a tener que ir incorporando más conocimientos, más habilidades, y creo que una de las habilidades es la comunicación con todas las áreas de una organización. Porque también, por lo menos en lo personal, cuando estudié primero la tecnicatura, después la licenciatura, y ahora también en mi experiencia con la IA y con la digitalización, me ha pasado de que, bueno, al principio era higiene y seguridad que controlaba esto y así tenía un solo rol, un solo fin, un solo objetivo, y ahora me encuentro en una organización en donde con ese fin no hago nada. O sea, necesito sí o sí comunicarme con todas las áreas de una organización, en donde entre todos podamos hacer un ecosistema y conformar un sistema de gestión que muchas veces antes no se hablaba, era el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Ahora es un sistema de gestión integrado, donde tenemos que ver a la seguridad como un todo, o sea, todo como una organización. Ya de por sí, la norma 9001 dice que un sistema es un conjunto de elementos que están interrelacionados, entonces por sí solo no funciona. Creo que la habilidad de la comunicación es fundamental y de estar, bueno, al día, por así decirlo, con las nuevas tecnologías y cuáles son también las nuevas, la innovación en realidad tecnológica que está en el mercado y que nos viene a ayudar a ser más eficientes. Así que creo que esos dos son los pilares. ¿Qué habilidad? Yo, por el contrario, en Colombia tenemos tantos temas administrativos que ahora no nos permiten estar con la gente. Por el contrario, pienso que estas nuevas tecnologías son herramientas que nos van a permitir operativizar esa serie de actividades que nos tenían concentrados a nosotros haciendo cosas que no deberíamos hacer, para realmente ahora sí salir a empezar a conversar con la gente. Entonces es cómo convivimos con la tecnología que nos permita humanizar mucho más todo lo que estamos haciendo. Entonces, competencias digitales, analítica de datos, pero nos va a dar más tiempo para estar con la gente, porque les digo, los temas administrativos nos tenían un poco al cuello, pues lo digo por la experiencia que he tenido, y pienso que en muchas organizaciones pasa lo mismo. Me encantó la pregunta porque me permite dar dos ejemplos que en la mañana me cortaron. Uno lo di más o menos y otro no pude darlo. Mira, yo creo que es fundamental fomentar el pensamiento crítico. Nosotros cuando hablamos de la IA y hacemos una pregunta y no reflexionamos, tenemos el gran peligro de que todos hagan la misma pregunta y todos tengamos la misma respuesta. Es como cuando Tatiana hizo un ejercicio matemático y todos damos por hecho que el número que iba a dar era ser el mismo. No nos damos cuenta que podía caer un error y podíamos repetir exactamente todo su mismo error. Pero ahí voy a contar la anécdota. Una no una anécdota, una reflexión. Cuando los niños en el colegio les enseñan matemáticas, los primeros años no les permiten usar la calculadora, ¿cierto? ¿Por qué no les permiten usar la calculadora? Porque si el niño usara la calculadora, no aprendería ni a sumar, ni a dividir, ni a restar. Entonces, las nuevas tecnologías, como tú lo planteaste, tienen que ser algo que nos acompañe, que nos complemente, pero no puede ser algo que nos sustituya. Si nos sustituya, probablemente Pablo no nos invite nunca más a Colombia y tengan aquí a un ordenador que les responda mucho mejor que yo. Y la otra, el otro anécdota o comentario, vamos en la misma línea que dices tú.
Yo el otro día, fuera del horario laboral, obviamente, iba con un compañero de trabajo y le conté acerca de problemas que tengo con mi hijo. Entonces le dije, mira, ¿lo cuento? Sí. No, le conté algunas problemáticas que tiene él en el colegio, con la mamá, etc. Entonces él me empieza a responder y me da una respuesta tremendamente estructurada. Íbamos caminando por la calle en Santiago. Y yo le digo, de manera coloquial, le digo, oye, amigo, pero dime lo que tú piensas, dame una respuesta. No, no estoy pidiendo que me des un psicoanálisis, sino que me des una respuesta tuya. Y me dice, no, pero es que quería dártelo con la teoría, porque yo soy psicólogo, me interesa que tú sepas bien las cosas, bla, bla, bla. Bueno, pasó ese tema, habrán pasado 2 semanas, estábamos en su oficina y le pregunté un tema de la universidad. Entonces yo veo que está en el ordenador y empieza a escribir. Yo le digo, pero ¿qué estás escribiendo? A ver, córrete. Entonces lo que me doy cuenta es que el tipo, cuando yo le hice la pregunta, él no iba en su móvil hablando con alguien, chateando por WhatsApp, sino que la pregunta se la había hecho a ChatGPT, GPT, perdón. Y la pregunta que le estaba haciendo yo era también una respuesta del chat. Entonces, el problema es el siguiente, que ¿qué valor tiene ese trabajo si finalmente él es un intermediario entre la máquina y yo? Si la pregunta la puedo hacer directamente yo. El valor que tiene la persona es justamente lo que ha vivido, la experiencia que tiene, no que me repita la teoría de lo que uno dice hacer en determinados momentos. Porque justamente nosotros estamos siempre en Latinoamérica en una desventaja competitiva con Europa. Entonces, si nosotros repetimos exactamente lo que hicieron los otros, probablemente ese rezago que tenemos en materia de tecnología, del conocimiento, de innovación, se va a perpetuar. Entonces yo creo que el gran desafío para nosotros, que venimos obviamente un poco más atrás que los países más desarrollados, es no perder la capacidad del pensamiento crítico y de reflexionar. Y nosotros ocupar esto como una herramienta que nos ayude a dar, que nuestra respuesta sea más rica. Pero si lo repetimos tal cual, obviamente el trabajo de las personas en cualquier organización yo creo que va a perder valor. 100%. Yo también me animo a responder porque me ha gustado mucho la pregunta, realmente ha sido muy, muy buena y creo que es fundamental. Y te responde de la misma forma que están comentando nuestros compañeros. Yo todos los jueves, antes era los miércoles, todos los jueves, tengo una llamada de 1 hora con Hans Horst, el presidente de la fundación, y hablamos de diferentes temas y me gusta y tal, tal, tal. Hasta que llegó la inteligencia artificial y nos permitió poder automatizar muchas de estas gestiones, yo estaba teniendo la reunión con Hans, estaba en el ordenador y estaba preguntando, ostras, ahora tengo que hacer esto, ahora tengo que hacer lo otro, y no estaba realmente 100% atento con todo el expertise que él tiene, con todo lo agradable que es poder estar con él. También me pasa lo mismo, con Hans es más ordenado y tenemos una fecha exacta porque le sale mal y las cosas son cuadriculadas. Aquí tengo un amigo mío de toda la vida que se llama José Enrique, que lo veréis por aquí, quien lo conozca ya sabéis lo maravilloso que es, extremadamente inteligente, que lo mismo, siempre nos llamamos y tenemos conversaciones. Y ahora me doy cuenta que hemos automatizado, hay diferentes herramientas, por ejemplo, nosotros coordinamos el Metricool con el CapCut, con el Canvas Pro, con el no sé qué, todo el tema de los posts de LinkedIn, de Instagram, eso ya está automatizado, simplemente necesitamos la foto. Si os fijáis ahora y si seguís el LinkedIn de la fundación, veréis que todos los ponentes, absolutamente todos, tienen una foto con su texto, con su tal. Bueno, es importante porque así ellos mismos se puedan promocionar y es una cosa que la fundación puede hacer, que hasta el día de hoy no podíamos hacer porque no podíamos llegar a todas las ponencias y que ahora siempre en todos nuestros eventos lo hacemos. Eso nos permite crecer mucho más porque la gente puede replicarlo, con lo cual es una de las herramientas que tenemos. Pero es que además me permite estar mucho más tranquilo y poder disfrutar de los eventos y pasear y hablar con uno y hablar con otro y tener ideas y decir, ostras, ¿qué le preocupa a uno y qué le preocupa al otro? Porque todo lo que es repetitivo, todo lo que no tenía ningún valor agregado. ¿Habéis visto la presentación? La presentación la ha hecho un chico nuevo de un intern, que si yo ahora lo hubiese, que acaba de salir de la carrera de diseño, que si yo ahora le tengo que poner, oye, borra aquí, no, esto es Canvas Pro, esto no tiene nada. Entonces él, ¿a qué se ha podido dedicar? Pues quiero que hacerla tecnológica, y ha comenzado a pensar, y ha comenzado, oye, ¿qué te parece si pongo? Yo le he dicho, sí, haz lo que quieras, todo me parece bien. Y entonces él ha podido estar pensando en vez de estar borrando y estar recortando cuando, no sé si alguien o trabaja con un diseñador o ha vivido la experiencia o ha intentado hacer el mismo un diseño. La parte de estar recortando personas, la parte de estar borrando eso no tiene ningún valor agregado y le dedicamos el 80%. Tú ahora coges la foto de quien quieras, la pones el CapCut, le das borrar fondo y te borra el fondo y te lo deja perfecto. Entonces, al final, muy buena pregunta y es eso, te permite tener el tiempo para estar con las personas que de verdad le estrujan al cerebro, tienen ideas y de ahí nutrirte y poder seguir apuntando por esas ideas. Entonces, no sé si alguien, yo creo que tenemos tiempo para alguna pregunta más, una pregunta más si a alguien le interesa, si tiene alguna duda. Y si no, pues
Ah, mira, por aquí. ¿Le podrías acercar, porfa? Así se oye mejor. Gracias. Tiene que ser igual de buena, que la pregunta de antes. Ahora no, no podemos bajar ya para el final. Bueno, vamos a ver. Bueno, gracias por la oportunidad. Bueno, ya que están hablando de tecnologías que van a implementar y pueden afectar el transcurso de la SST, quería preguntarles si han probado con o innovación o han probado la tecnología de blockchain o implementación de este tipo de tecnología en esta industria. Particularmente, ¿qué tipo de tecnología? Blockchain. Nosotros particularmente en la segunda estamos implementando Saventis. Saventis y digamos, ergotutores que evalúan el movimiento digital para prevenir enfermedades relacionadas a los músculos esqueléticos. Pero no sé específicamente cuál es la tecnología que estás mencionando. No, blockchain es una tecnología que descentraliza la información y facilita y es más eficiente a la hora de extraer datos, porque los escala de una manera eh, em, en un orden cronológico y al mismo tiempo, entonces la extracción de los datos es más veloz y es más eficiente y reduce el tiempo de transacciones y cualquier tipo de data. Dentro de consorcio, eso va más como al área de tecnología. Lo que hemos intentado y lo que están haciendo en el proceso de una transformación digital es cómo generar mecanismos que se puedan interconectar, cómo se desarrollan APIs con los diferentes software que se tienen que faciliten ese viaje de la información. Pero ha sido un proceso porque no todos los lenguajes se hablan entre sí. Y eso ha dificultado un poco toda la generación más fácil de esta información. Eso es un proceso y yo pienso que la torta siempre debemos comérnosla a pedacitos y a veces queremos como que todo sea perfecto y a veces no avanzamos. Entonces lo que vemos es de a pocos APIs que nos permitan qué necesitamos primero que viaje. Bases de datos desde gestión humana, desde mantenimiento, que desde la operación de nosotros sí nos afecta mucho. Entonces, a ese les ponemos como especial atención para desarrollar esas intercomunicaciones dentro de los software. Pero, ¿cuál puntual? Tecnología, porque no te sabría. Tranquilo. A ver, un segundito. Esta pregunta, que es un poquito más tecnológica, ¿no? Nosotros lo que tenemos es la plataforma de gestión de seguridad y salud del trabajo, en la que sí que tenemos toda la parte de programadores, etcétera, etcétera, que evidentemente implementan este tipo de herramientas de blockchain, pero para con los clientes, como no es un tema de seguridad. Nosotros tenemos tanto el certificado de la ISO 27001 y tenemos el Esquema Nacional de Seguridad y Salud del Trabajo. Blockchain, al final, de forma sencilla, y corrígeme porque yo no soy experto en tecnología, sería, yo tengo un primer bloque, ¿vale? Este primer bloque puede ser este primer bloque puede ser este, yo le pongo aquí un 1 o registro, por ejemplo, un accidente. Pepito se cayó, tal, tal, tal. Cuando yo acabo de registrar este accidente, paso al siguiente bloque. Una vez escribo aquí, este bloque de aquí atrás nunca se puede quitar, nunca se puede romper. Entonces, ¿qué permite la tecnología de blockchain? Es eso, asegurarte que los datos que se han registrado de la forma que se han registrado no pueden ser alterados. Y eso es una de las grandes ventajas. Entonces, toda la parte de tecnología, no sé, ahora veremos qué responde Gustavo, porque Gustavo se anima a todo, pero nosotros no somos expertos. De todas formas, si nos acercamos al stand, nos podemos... O aquí tenemos a don Jorge Arriagada, que todos tienen que ir a su conferencia, experto en Robotic Process Automatization, que nos ayudará. Por favor, Gustavo, ilumínanos. No, yo no soy experto en la tecnología, pero sí lo utilizamos en materia de certificación, justamente por lo que dijo Pablo. Nosotros tenemos muchos certificados en línea, entonces tenemos una empresa que justamente utiliza esta tecnología que se llama Acredita. Entonces lo que sirve es que el alumno puede compartir su certificado, su titulación, y con esta tecnología nos aseguramos que el dato sea verídico y que no haya falsificación de títulos. El tema de los títulos, por lo menos en Chile, en un momento ya no, pero en un momento fue complejo, porque hay personas que decían que eran médicos y no habían pasado por ninguna universidad. Entonces, esta tecnología nos permite justamente verificar que los datos que está la persona compartiendo en redes sociales o compartiendo en alguna postulación laboral sean verídicos. Exacto. En la plataforma también tenemos la parte de formación en seguridad y salud del trabajo. Trabajamos de la mano con la Universidad de Gustavo, donde tenemos un máster y un MBA con estancia y que van a sortear uno para el final de este evento, seguramente gratuito, con estancia pagada, hotel y viaje. Y lo mismo, pues en la parte de formación, para la parte de certificados, también tenemos la firma digital, conforme tú puedes firmar cualquier tipo de documento o que se le ha entregado al trabajador. Como bien decía antes Agustina,
tiene diferentes visuales la plataforma en función de quién sos. Si yo soy un trabajador, a mí no me interesa saber dónde había accidentes, dónde ha habido no sé qué. Yo quiero saber mi información. ¿Cuándo tengo el próximo curso? ¿Cuándo tengo que cambiar los EPIs? ¿Dónde tengo que ir? ¿Hay alguna urgencia? ¿Hay algún problema? ¿Hay alguna emergencia? Tengo mis notificaciones, tengo o mis certificados de mis cursos, que es uno de los, son 45 módulos los que tenemos hasta el día de hoy, pero seguimos produciendo nuevos módulos. La dificultad que tenemos, aunque sean muchos módulos, es que todos ellos tienen que estar integrados entre ellos mismos, porque muchas de las plataformas que hay en el mercado, pues al final no están integrados. Si tú pones, para poner un ejemplo tonto, si yo pongo la información en el módulo de ergonomía porque decido empezar por ese módulo, cuando yo me vaya luego a inspecciones y yo ya he puesto que Pablo Rodríguez tiene el DNI o la cédula de identidad 1, 2, 3, eso tiene que estar ahí reflejado, porque si no tengo que duplicar otra vez todo ese trabajo. Entonces, dentro de esos tenemos una parte de formación donde también para la parte de certificados de estos cursos, etcétera, pues se utilizan pues, este tipo de herramientas. Pero como te digo, pues, si queréis ir al stand ahí podéis saber si es C++, C# o Angular en el front. Eso es lo máximo que te puedo decir. Vale. Ahora sí, ¿estamos? ¿Alguien más? Última pregunta. ¿No? ¿No se anima nadie más? Aquí tenemos aquí al caballero. Ahora más sencilla, ¿vale? O sea, será divertida, esto es muy difícil. Ponnos algo más facilito, por favor. No sé si va a ser más sencillo, porque era relativo al futuro de la IA y alguna mención que habéis hecho construcción. Ajá. Si realmente pensáis que en un futuro inmediato se salvarán un poco las limitaciones que tiene la IA en el sector, que es muy complicado. O sea, más allá de identificar un trabajador o el uso de un EPI sencillo, si va a poder identificar un proceso adecuado y en un mismo emplazamiento diferentes procesos con diferentes requerimientos, lo veo difícil. Vosotros sois los expertos, a ver si hay camino ahí. Esto ha ido mutando un poco porque la mesa era cerca de la plataforma y ahora ya sois expertos en IA todos, con lo cual... Perdón, la pregunta es específicamente si la IA va a poder detectar... Si en un futuro cercano se va a poder adaptar al sector de la construcción y va a poder ser útil y práctica y a las especificidades de un sector tan complejo. Mira, nosotros actualmente tenemos Saventis y ha sido una plataforma que ha ido evolucionando. O sea, empezamos por módulos y empezamos a mirar cuáles eran más críticos. A esos módulos, algunos ya le empezamos a colocar IA, que nos permite empezar a hacer más analítica. Si tú me dices, si eso lo podemos más adelante aplicar al sector de la construcción, yo digo, sí, sí. O sea, cada una de las diferentes módulos y herramientas que tenemos para hacer observaciones, para hacer análisis, nos va a permitir facilitar todos los procesos. No es ya, y vuelvo y les digo, nosotros tenemos que empezar a madurar. A veces queremos todo de una vez y no, es comernos la tortica de a pedacitos y empezar nosotros a enfocarnos en qué queremos. Entonces, siento que estas herramientas nos van a facilitar muchísimo el trabajo que estamos haciendo. Hablando específicamente de la construcción y asociado también con Saventis, como para brindarte una respuesta más específica, en el módulo de inspecciones de seguridad, por ejemplo, se pueden cargar todas las inspecciones de todas las herramientas, máquinas, vehículos, arneses. A mí me ha tocado la experiencia en construcción justamente de tener que auditar en una obra que había 300 personas, los 300 arneses, las 300 sierras circulares, 300 martillos eléctricos. Y hoy en día comparo lo que hacía manualmente a través de un formulario que después tenía que escanear, que en teoría eso significaba digitalizar en ese momento, y después armar estadísticas, indicadores en base a cuántas herramientas estaban en mal estado, y en función a eso preguntarnos por qué, cómo de a poco podíamos empezar a hacerle mantenimiento preventivo a esas herramientas, pero entre medio de eso podía pasar un accidente. Y eran arneses, eran vehículos, eran grúas, eran tractores, o sea, las retroexcavadoras. O sea, son millones de herramientas que están en un ecosistema que es la obra, que varía constantemente, que tenés de todo tipo de contratistas y que se te hace muy difícil si no tenés hoy en día una plataforma digital que te permita automatizar los procesos de inspecciones, por ejemplo.
Y no solo eso, sino que una vez que vos escaneabas ese reporte de esa inspección, tenías que ponerte a planificar acciones o, por ejemplo, los desvíos que se detectan en una obra. Con una plataforma digital donde ya está todo automatizado, se puede detectar un desvío, por ejemplo, entre toda la circulación, todas las inspecciones que hacía durante el día, eran justo 3 torres que se estaban construyendo simultáneamente. Tenía que hacer las recorridas de seguridad. Bueno, eso también lo hacía en papel. Bueno, termino de completar mi inspección y hago el plan de acción. Ahí podía ocurrir un accidente. En cambio, si yo estoy in situ haciendo una inspección de seguridad, puedo levantar la no conformidad, asociar esa no conformidad al responsable de ese sector de la obra o de esa empresa contratista, y a esa persona le va a llegar una notificación de que tiene una acción asignada, la cual tiene que cumplir con plazos. O sea, se facilita y se agiliza mucho, más que nada en el proceso en la actividad de la construcción, donde es muy dinámico, que hay muchos riesgos, la mayoría inminentes, y bueno, creo que la digitalización viene también a ayudarnos a optimizar esos tiempos, a automatizar muchos procesos que hacíamos manuales muy engorrosos, y obviamente si ese sistema digital está vinculado con otros sistemas, como por ejemplo es la detección de condiciones, actos inseguros con la sensórica o con las cámaras de seguridad, es mucho mejor. Creo que promueve mucho también la prevención en el ámbito de la construcción. Solo un ejemplo. Verificar un arnés. Vale, el arnés en sí es relativamente fácil de verificar, pero el arnés tiene 20.000 posibilidades de uso y depende del conector y del anclaje y de la situación concreta, ese arnés estará bien o no estará bien. Yo me refería un poco más allá, claro. La IA nos ayudará a esto porque, claro, según cómo esté todo lo demás, ese arnés no me sirve. El trabajador no está protegido, aunque esté sujeto a un arnés y a una línea de vida, porque tendrá un factor de caída, porque tiene un penduleo, porque lo que sea. Más complejo. Y ahí está también lo que decimos siempre, que la IA no viene a reemplazarnos. O sea, yo puedo tomar una foto de un arnés o de un trabajador con un arnés vinculado a una línea de vida, pero necesito el ojo del profesional que vea el contexto de esa imagen o de ese video. Vale. ¿Esto qué es? ¿Esto lo veis bien? ¿Se puede ver desde aquí? ¿Veis más o menos qué es? Vosotros desde aquí más cerca, ¿qué es? Un perrito, ¿verdad? Entonces, bueno, igual desde aquí no se ve muy bien. ¿Y esto qué es? Y esto es otro perrito. Bueno, así funciona la inteligencia artificial. Yo tengo un arnés que es específico, necesito 500.000 fotos de esta red. En todos los colores, roto, no roto. Pero tú dirás, hostia, ¿y cómo saco yo 500.000 fotos del mismo arnés? Bueno, es que no las tienes que hacer, es que las puedes generar. Tú puedes coger los patrones de ese arnés, tú puedes coger los patrones de ese anclaje, tú puedes generarlas. Entonces, al final, como todo lo que se resume de la IA, lo único importante y lo único que vale son datos y datos de calidad. Si tú no tienes datos y no tienes datos de calidad, estás jodido. Entonces, perdón por mi francés. Entonces, evidentemente, a día de hoy, en absoluto, y necesitas a una persona revisándolo, en un año, en absoluto, en 2, 3, pues seguramente sí, seguramente que lleguemos ahí, porque al final habrá alguien que habrá tenido esta casuística, habrá dicho, ostras, yo quiero solucionar el problema de los arneses en el mundo. De hecho, si alguien quiere hacer una empresa que valga 1.000 millones, lo único que tiene que hacer es coger, por ejemplo, piel, fotos de piel, hasta que tengas suficientes fotos de piel como que puedes generar fotos de piel, y esas fotos de piel están buscando algo, pues pongamos en este caso cáncer, entonces tú generas una IA experta en la detección de cáncer. Y ahí tienes tu empresa de 1.000 millones. Luego, en toda la otra parte la automatizas, como hemos enseñado antes, con las diferentes herramientas. Pues eso será. Habrá personas que se dedicarán a cada uno de estos puntos, evidentemente, a mejorarlos, a trabajarlos. Pero a día de hoy no es una solución que se pueda tener y siempre se necesita un prevencionista o una persona. Y responde Gustavo y ya nos vamos, que ya es hora. No, yo creo que efectivamente vamos a llegar a eso, a lo que tú planteas. Pablo me quitó la mitad de la pregunta, así que me voy a tardar menos. Pero voy a partir con una anécdota de nuevo. Hace 5 años atrás nos juntamos en Barcelona con Pablo, Pedro y Asun. Y empezaron a contar acerca del metaverso. Yo por vergüenza no les pregunté qué era. Y yo prácticamente pensaba que era algo de Facebook mezclado con Neruda o con cualquier personaje. Entonces, pensé que era poesía y ellos me hablaban del metaverso y yo me quedé callado porque dije, aquí no, como tonto no quedo. Bueno, llegué a mi casa, busqué lo del metaverso, vi lo que eran.
y después inauguramos el primer diplomado en metaverso en arquitectura en Chile, 100% inmersivo, que yo pensé que iba a ser un fracaso, y lo fue. No desde el punto de vista académico, desde el punto de vista económico, porque los lentes eran muy caros, nos anticipamos mucho y los lentes el alumno no pagaba el precio del diplomado más los lentes. Finalmente, para poder lanzarlo y hacer publicidad, le regalamos a todos los lentes más el diplomado. Pero ¿qué les quiero decir con esto? Que a veces uno no se imagina dónde puede llegar la tecnología. El diplomado en términos académicos, el grado de satisfacción de los alumnos fue altísimo. Entonces, cuando yo escucho lo que dice Pablo, me hace totalmente sentido lo que hace, por ejemplo, Tatiana está haciendo algo con nuestra Facultad de Arquitectura y Construcción. Están grabando con drones justamente obras. Y están tomando imágenes de las obras para buscar algún desperfecto o alguna desviación a lo que están realizando. Hoy en día nosotros tenemos casi terminados 3 proyectos de construcción en Chile, y la desviación presupuestaria que se producen ya sea porque el proyecto arquitectónico estuvo malo, yo sé que no estoy hablando de accidentes, estoy hablando de otro tipo de problemas que hay en la construcción, pero sirve igual el ejemplo, son brutales. Nosotros estamos gastando un 30% más en promedio del presupuesto original para la construcción de un edificio. Y eso justamente porque el proyecto quedó malo, porque no estuvo bien coordinado las especialidades, bueno, etc. Y justamente la tecnología nos permite controlar que el avance del proyecto, en este caso el hito no ve tanto los accidentes, sino que justamente nos envía un informe todos los viernes, pero obviamente el ojo humano no es capaz de percibir todo. Por tanto, cuando pasan las semanas y nos entregan un estado de avance, vemos que muchas veces cosas que nosotros pensamos que estaban resueltas en el papel, en la práctica hay alguna cosa que no está funcionando bien. Entonces, yo creo que es cosa de tiempo. Como dijo Pablo, cuando tengamos la suficiente cantidad de imágenes y las casuísticas necesarias, es probable que la IA en materia de construcción y también en este caso en materia de prevención de accidentes nos facilite un poco la vida. Bueno, ahora ya sí cerrando, la única conclusión que está clara y lo único que saco de aquí es que el próximo día me trabajo más y hago más preguntas porque las del público son muy difíciles. Muchísimas gracias a todos. Por favor, un aplauso muy grande para todos ellos.